For his presence. Amén. Pueden sentarse y gracias a Dios por su presencia. We greet you this morning. En esta mañana los saludamos. You're close to our hearts. Ustedes están muy cercanos a nuestro corazón. And we love getting here. Y amamos venir acá. We don't like coming, the trip. No nos gusta el viaje en sí. To get here, I had to get up at 2 o'clock in the morning. Porque para llegar acá me tuve que levantar a las 2 de la mañana. Drive almost an hour to the airport. Manejar casi una hora hacia el aeropuerto. You know how it is. Y estaba muy amontonado. And then you sit down in your chair. Y se sienta usted en la silla. And there's somebody like 3 inches from you that you've never met before. Y hay alguien a 3 pulgadas de distancia, alguien que uno no conoce. And usually they say, y usualmente hi. Dicen, hola. And so it's like heaven though, right? Pero es como el cielo, ¿verdad? I don't like traveling here. No me gusta viajar, venir a but I love viaje to be hacia acá. here. Pero me gusta estar acá. And heaven will be the same way. Y en el cielo será lo mismo. It will be worth it all. Va a valer la pena todo esto. The worst part of preaching in my mind la parte más difícil para mí en mi mente acerca de la prédica you come to understand what God wants you to share on the morning you have to share. Es que uno entiende lo que Dios quiere que uno comparta en la mañana que le toca a uno compartir. That's what I'm doing this morning. Así que eso es lo que estoy haciendo en esta Yesterday mañana. I was studying a message. Ayer yo estaba estudiando un mensaje. All happy, todo contento. Easy. Está fácil. And I got up this morning and y me levanté en esta mañana y I felt like it wasn't what the Lord wanted. Y sentí que no era lo que el Señor quería. But anyway, in our church we go back to things that we have learned from before. Pero aún así, en nuestra iglesia nosotros repasamos cosas que nosotros hemos visto anteriormente. Things that we've heard that we may have forgotten. Cosas que tal vez escuchamos y tal vez las hemos olvidado. Hebrews chapter 2 and verse 1. Hebreos capítulo 2, verso 1. It says, wherefore, Hebrews 2:1, wherefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. In fact, the second epistle of Peter was written so that they would just remember. De hecho, la segunda epístola de Pedro fue escrita para que ellos recordaran the things that Peter had already told them. Las cosas que Pedro ya les había dicho. 2 Peter chapter 3 and verse 1. Segunda de Pedro 3 verso 1. 2 Peter chapter 3 and verse 1, it says, this second epistle, beloved, I write unto you, in both which I stir up your pure minds by the way of remembrance. Segunda de Pedro 3:1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Okay, so I want you to remember an important truth this morning that you already know. Así que en esta mañana quiero que recuerden una verdad muy importante que ustedes ya conocen. And I'm going to share this truth in a simple and basic way. Y voy a compartir esta verdad de una forma fácil, básica. And so if you'll turn to 1 Corinthians chapter 6 and verse 19. Así que si van conmigo en 1 de Corintios capítulo 6, verso 19. 1 Corinthians chapter 6 and verse 19. 1 de Corintios 6, 19. Paul writes there, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. 1 de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Of all the words ever spoken by God, de todas las palabras dichas por Dios, these words are among the most amazing. Estas palabras son de las más asombrosas. That you are the temple of God. De que tú eres el templo de Dios. You are literally
Tú, literalmente, are the temple of God. eres el templo de Dios. Right now, as you sit there, Ahorita mismo que estás sentado, God is in you. Dios está en ti. And when you leave this place, Y cuando tú te vas de este lugar, God will be in you. Dios va a estar en ti. And he abides with you every day Y Él habita contigo cada día and everywhere. y donde sea que estés. Because you Porque tú are the temple of God. eres el templo de Dios. It is one thing in the Old Testament where the Holy Spirit came upon people. Era otra cosa en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu de Dios venía sobre las personas. But it's another thing since Christ came that the Holy Spirit comes into us. Pero es otra cosa ahora, ya que Cristo vino, ya que Cristo está And en dwells in nosotros, us. habita en And nosotros. God calls us his temple. Y Dios nos llama su templo. God occupies the inner man. Dios ocupa el hombre interior. And can anything be more awe-inspiring, Y podría haber otra cosa más more inspiradora, wonderful, más maravillosa, more amazing? más asombrosa. The Jewish temple is a shadow of the reality of God's people, which are his temple today. El templo judío era una sombra de la realidad de las personas, la gente de Dios hoy. And there is much we can learn about the reality of the shadow Y hay mucho que podemos aprender de la realidad de esa sombra, from the which is the tabernacle of Moses and the temple of Solomon. que es el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. There's much to learn, but it's enough today Hay bastante que aprender, pero es suficiente to hoy know saber that the Spirit of God is in you que el Espíritu de Dios está en ti in a real sense. de una forma real. That we have gone from the shadow Que hemos salido de esa to sombra the reality. a la realidad. Ignatius was one of the church fathers, Ignacio era uno de los padres de la iglesia. and he used the phrase concerning himself. Y él usaba la frase refiriéndose a sí mismo. He called himself a God bearer. Él se llamaba un portador de Dios. And the people who he wrote, Y a las personas a las que él les escribía, he called them God bearers. él les escribía diciendo portadores de Dios. One time the authorities were looking for Ignatius, En alguna ocasión las autoridades estaban buscando a and Ignacio. they asked, where's the man that says he carries God with ¿Dónde him? está aquel hombre que dice que lleva a Dios en él? And with humility and boldness, Y con humildad y con denuedo, Ignatius said, here I am. Ignacio dijo, aquí estoy. God's very dwelling place. La mera morada de Dios. How great, ¡Qué how maravilloso! marvelous, ¡Qué asombroso! how exceedingly awesome. ¡Qué maravilla! This reality, Esta realidad, this privilege that we have today. este privilegio que tenemos hoy. And when Paul wrote these words to the Corinthians that we read as our text, Y cuando Pablo le escribió este texto, esta escritura a los Corintios, la escritura que leímos, they understood what it meant to be the temple of God. ellos entendían que era ser el templo de Dios. And they were told by oral history the things that Jesus had done. Y ellos fueron dichos, o se les fue dicho a través de una historia oral, Back las cosas de then, Dios. most history was given orally. En aquel entonces, la mayor parte de la historia era trasladada oralmente. And people really, could listen. Y la gente realmente escuchaba. And they were told what Jesus did when he went into Jerusalem. Y se les fue dicho lo que Jesús hizo cuando entró en Jerusalén. And he went into the temple. Y cuando él entró al templo. It's recorded in all four Gospels. Está registrado en los evangelios, en los And 4 evangelios. I don't have the reference, but Y no tengo la referencia, pero but it says Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Y Jesús entró en el templo y echó fuera a todos aquellos que vendían en el templo y volteó las mesas de los que vendían ahí, y dice, y que él dijo que su casa no será llamada casa o cueva de ladrones.
It's recorded in all four Gospels. Y está escrito en los 4 evangelios. So what was happening back then in that day? Entonces lo que sucedió en aquel The entonces, people had prioritized la gente había puesto como prioridad God's temple for earthly things. o había cambiado o había hecho el templo de Dios como cosas They terrenales. had made the house of prayer Habían hecho la casa de oración into a place to better their lives. un lugar como para mejorar sus vidas. They had made the house of prayer Habían hecho la casa de oración into making money. en algo para hacer dinero. And they prioritized that. Y esa era la prioridad de ellos. They were living for the world, Vivían para el mundo, even in church. aún en la iglesia. And they made, Jesus said, they made my Father's house Y Jesús dijo que hicieron la casa de su padre the house of merchandise. en cueva de ladrones. And they were striving for one thing, Y ellos buscaban una sola cosa, to have a better life. tener una mejor vida. And they were more concerned about money, Y estaban más preocupados por el dinero, about getting ahead, de poder sobresalir. and prayer didn't matter. Y la oración no les The importaba. temporal was what mattered to Era them. lo temporal lo que les importaba. And Jesus came and said, Y Jesús vino y dijo, this house is to be a house of prayer. esta casa debe ser una casa de oración. The place, the temple of God, El lugar, el templo de is Dios, to be a house, a place of perpetual prayer. debe ser un lugar de oración perpetua. And that's what 1 Thessalonians 5:17 means. Y eso es lo que Primera de Tesalonicenses 7:5, It says to pray without ceasing. 5:17 dice, orar sin cesar. Like the incense that was burned in the tabernacle day and night, which is the prayers of the saints. Como el incienso que se quemaba día y noche, que son las oraciones de los santos. And I trust that you have learned the purpose of prayer is not only to ask for things. Y yo creo que ustedes han aprendido que el propósito de la oración no solo es pedir por cosas. Prayer is to be in communion with God. El orar es estar en comunión con Dios. It does include petitions. Sí incluye peticiones, But prayer is an exchange between God and man. pero la oración es un intercambio entre Dios y el hombre. And prayer is what connects us to God. Y la oración es lo que nos conecta con Prayer Dios. is our access to God. La oración es nuestro acceso a Dios. Prayer is where we're changed from glory to glory. En la oración somos transformados de gloria en gloria. And you cut off prayer Cuando tú quitas la and you oración, lose that. entonces tú pierdes eso. Filling God's temple with worldly ambitions and desires is not what God wants. Llenando el templo de Dios con ambiciones terrenales, deseos personales, no es lo que Dios quiere. To occupy his temple. Dios no quiere que eso ocupe su templo. And what a blessing and what a privilege, what an honor Y qué bendición, qué privilegio, qué honor to be the temple of God. el ser el templo de Dios, That his spirit que su espíritu dwells in you. mora en ti. It doesn't your heart burn at that thought? ¿No arde tu corazón al pensar That en you eso? are literally Que tú the literalmente temple of God. eres el templo de Dios. And this is the reality. Y esa es la realidad. This is a living reality. Es una realidad. And are you daily conscious of the fact that God dwells in you? Pero estás consciente diariamente del hecho de que Dios mora en ti. Well, we know that there's certainly no worthiness on our part. Sabemos que no hay nada digno de nuestra parte, It is because of the free riches of God's mercy. pero es por las riquezas de la misericordia de Dios. There's nothing in you or I that makes us worthy for such a thing. No hay nada en ti o en mí que nos hace digno de tal cosa. It is his sovereign love and mercy Es su amor soberano, su misericordia, that we are temples of the living God. por la cual somos el templo del Dios vivo. Praise God for it. Damos gloria a Dios por ello. And only what he has done has made that possible. Y solo lo que Él ha hecho esto posible. We have nothing today Hoy no tenemos nada except that which is freely given
from us. excepto aquel que nos fue dado gratuitamente. We love God Amamos a Dios only because he loved us first. porque Él nos amó primero. And so what manner of people are we to be? Así que, ¿qué clase de personas debemos ser? Since you are the temple of God, Ya que tú eres el templo de how Dios, should you live? ¿cómo debieras vivir? If a person is convinced of this truth, Si una persona es plenamente convencida de esta they verdad, would need no other reason to renounce the world. no necesitaría otra razón para renunciar They al would need mundo. no other reason to take up the cross and follow Christ. No necesitaría otra razón para tomar su cruz y seguir a If you Cristo. are the temple of the living God, Si tú eres el templo del Dios vivo, if this is true, si esto es cierto, you would abstain from evil. te abstendrías de la maldad. You would walk worthy of him who has called us into his kingdom of glory. Caminarías de una forma digna en el camino de aquel que nos ha llamado. Because should his temple be a place of uncleanness? Porque debiera ser su templo un lugar de impureza. To those who are his temple, should they be a place of lies and pride, Aquellos que son su templo, debiera ser ese un lugar de mentiras, of jealousy and evil thinking and evil speaking? de celos, malos pensamientos, mala forma de hablar. Should the temple of God be a place of complaining and murmuring? Debería ser el templo de Dios un lugar de murmuración y queja. Should we provoke the Lord as he was provoked back then? Debiéramos provocar a Dios como Él fue provocado en aquel entonces. God forbid. Dios no lo permite. We know the anger of our blessed Lord when he purged his earthly temple. Sabemos y conocemos el enojo, la ira de Dios cuando Él limpió And that el teaches templo us about terrenal. the spiritual temple which we are. Y eso nos enseña del templo espiritual que somos He nosotros. overturned the tables Él volteó las mesas of the money changers de los and cambistas. took a whip out and began to scourge those who had made Sacó un látigo y lo golpeó the a house aquellos of prayer into a place of bettering their lives. que habían convertido la casa de oración en un lugar solo para mejorar sus vidas. I wonder if you've been guilty of filling your temple with your own desires. Me pregunto si has sido culpable de llenar el templo Instead con of tus being- propios deseos Called the house of prayer. en vez de ser llamada la casa de oración. Of course, it's not wrong to make a living. Obviamente no es incorrecto ganarse la vida. Life is busy, La vida está and there's a ocupada lot to do. y hay mucho que hacer. And the ministry is the worst place for busyness. Y el ministerio es uno de los lugares más ocupados And I en el always que said, uno puede Lord, estar. I don't want a public anointing. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero una I unción mean, pública. I want a public anointing. O sea, But sí quiero una unción what I pública, really want is a private anointing. pero realmente lo que yo quiero es una A unción personal privada, anointing. una unción Not an personal, anointing to minister and to preach. no una unción para only. ministrar, o sea, únicamente para ministrar y predicar. But there's a lot to do in life. Pero hay mucho que hacer en la vida. And but if the place of prayer Pero si el lugar de la is oración not being used as it should, no está siendo usado como debe ser, may God overturn the tables of our lives. que Dios voltee las mesas de nuestras vidas. If you're not making God's temple in you a house of prayer, Si tú no estás haciendo el templo de Dios en ti, una then casa de you're missing oración, the whole point of being God's dwelling place. entonces estás perdiendo el punto de ser la morada de Dios. If the lust of the flesh Si las concupiscencias de la carne, and the lust of the eye la concupiscencia de los ojos, and the pride of life si la vanidad de la are vida filling the temple, te están llenando they need to be tu driven templo, out. deben ser sacados. And you think about how it would be, our lives would be without God dwelling in us. ¿Y piensas cómo sería tu vida sin Dios morando en nosotros? I cannot even bear to think of it. Ni siquiera puedo soportar pensar en ello. You would be like those great cathedrals that were once places of God's presence but are no longer. Serían como esos grandes catedrales que eran o lugares que estaban llenos de la presencia de Dios, pero ya no. Those great famous
cathedrals of where God's presence was once found. Esas grandes estructuras donde se encontraba la presencia de Dios. Now they're just monuments Y ahora solo son monumentos of bygone days. de días pasados. Now they're visited occasionally for that somebody would come and pray. Y ocasionalmente se visitan cuando alguien And the viene a only orar. sound you hear is Y el único that sonido of que a few escuchas lonely footsteps son aquellos pasos echoing through the solitarios, hallways. ese eco en los pasillos. Have you been using God? What have you been using God's temple for? ¿Para qué has estado usando el templo de Dios? Making your life better? ¿Mejorando tu vida? Trying to gain all that you can? ¿Tratando de obtener todo lo que Being puedas? so busy with the world that there's no place for prayer ¿Tan anymore? ocupado con el mundo que no hay lugar para la oración? Yeah, we have to work, like I said. Sí, tenemos que trabajar, We have como a lot dije. of things to care for. Hay muchas cosas que tenemos But que hacer, not at the neglect of prayer. pero no menospreciando la oración. And I don't have to repeat to you this morning the story of Martha. Y no tengo que repetirles esta mañana la historia de Marta. But is that what is happening to you? Pero ¿será que eso te está sucediendo a ti? Are you pushing prayers out of your life because of the cares of life? ¿Estás sacando la oración de tu vida debido a los quehaceres de la vida? Labor not for the meat which perisheth, No trabajéis para la carne que but perece, for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of God shall give you. pero sino por aquello que permanece para siempre, que el Hijo de Dios te dará. You notice that when Jesus drove out all the people in the temple, Cuando Jesús sacó a todas las personas del templo, nobody resisted. nadie se resistió, No one argued. nadie se quejó, No one disagreed. nadie estaba en desacuerdo. People were there with everything they owned. La gente estaba ahí con todo lo que ellos poseían, But they knew pero ellos sabían that this wasn't what the temple was to be used for. que el templo no debía And ser so usado para they eso. didn't resist. They had no argument. Así que no se resistieron, no They were argumentaron, not using God's temple as it should be used. no usaron el templo de Dios Do como you have that tenía que same ser usado. sense this morning when I say, what is your temple, the house of prayer? Y tienes ese mismo sentir cuando yo digo en esta mañana, ¿es tu templo una casa de oración? Have you been taken up with life Te- that your life is like one of those empty great cathedrals of old? Te has consumido tanto en las cosas de la vida que tu vida bien está siendo o es como una de esas grandes estructuras. And today, if anyone was honest, Y hoy en día, si alguien es honesto, God's house, la casa de Dios, my heart, mi corazón, has not been a house of prayer. no ha sido una casa I de have oración. neglected to make his temple the place of prayer as I should. No he hecho de mi vida una casa de oración como debiera. And we all understand that prayer is not a part of our natural life. Y todos entendemos que la oración no es algo natural de nuestra vida. en nuestra Prayer vida. is an interruption, if you would. La oración es una interrupción, por It's an decirlo así. interruption of our personal pursuits and interests, Es una interrupción de nuestras metas personales, of our desires and ambitions. de nuestros deseos, de nuestras ambiciones. And it's hard to get into the habit of prayer Y es difícil entrar al hábito de la oración and to practice the presence of the Lord like Brother y Lawrence. practicar la presencia de Dios como el hermano Lorenz. But once it becomes a part of you, Pero cuando se hace parte de ti, it's easy, es fácil, it's natural, es natural, it's just like breathing. es como respirar, Being in God's presence all the time. estar en la presencia de Dios todo el tiempo. And if you don't pray Y si, in your temple, y si tú no oras en tu templo, you're not going to suffer much no vas a sufrir mucho, in a certain sense. en cierto sentido. At least people won't notice. O por lo menos la gente no lo notará. You can still come to church Aún puedes venir a la and iglesia look like a person of prayer, y parecer una persona de oración, but you are not going to be nourished pero no serás nutrido by prayer. por la oración. Our Lord nourished the life of God in him when he walked the earth Nuestro Señor Jesús nutrió la vida de Dios en él cuando él caminó en la tierra through prayer, and he left a us an través de la oración example y lo dejó como un that ejemplo we should follow.
al cual debemos He seguir. was in continual contact with the Father, Él estaba en un contacto continuo con el Padre, as many others in history. como muchos otros en la historia. But we generally look at prayer as a means of getting things for ourselves. Pero nosotros usualmente vemos la oración como obtener, And that has its place. como un medio de obtener cosas. But Y tiene su prayer lugar. Pero la oración Is what brings God's holiness es lo que trae la santidad de Dios y el propósito de to Dios our lives. a nuestras vidas. It is not always true that prayer changes things, No es siempre cierto que la oración cambia las but it's cosas, always true pero sí es cierto that prayer changes us. que la oración nos cambia a When we nosotros. come before God, Cuando nosotros venimos there is delante a de Dios, change. hay un There cambio, is a transformation. hay una But if transformación. we're far away from God, Pero si estamos lejos de nothing Dios, is being changed. nada está siendo Nothing is cambiado, being transformed. nada está siendo transformado. And so I would ask you this morning, Así que les pido en esta mañana, would you make his house, harás su casa, his temple, su templo, a place of prayer in you? un lugar de oración en ti? Will you let him drive out everything Permitirás que Él saque todo, that is crowding out prayer in your life, todo lo que está ocupando y no deja lugar para la oración en tu vida? so that we can make the temple of God Para que nosotros hagamos el templo de Dios, the house of prayer, la casa de oración, as God calls it? como Dios lo llama. And so, are you willing to drive out everything that is vain and a vanity? ¿Estás dispuesto a sacar todo aquello que es vano, las vanidades? One of the ways that you may start Una de las formas que puedes empezar is what we do on occasion in the church in Virginia. es lo que hacemos ocasionalmente en la iglesia en Virginia. We have phone fasts, Tenemos ayunos de teléfonos and we don't use our phones y no usamos nuestro celular, except for that which is absolutely necessary. excepto para aquello que es estrictamente necesario. No news, No noticias, no sports, no deportes, no entertainment. no entretenimiento. And then we had a testimony time after. Luego tuvimos un tiempo de I testimonios. think it was a week. Creo que fue una semana después. And the people testified what a blessing it was. Y ellos testificaban qué bendición era. And maybe you can do that. Tal vez puedes hacer eso You can come back to making your heart para poder hacer que tu corazón a place of prayer. sea un lugar de oración. But would to God that he would drive out Pero que Dios pudiera sacar o of saque his temple de su templo all the earthly desires and delights todos los deseos terrenales y and deleites restore it terrenales to the house of prayer in you. y lo restaure a una casa de oración en And ti. I'll tell you this, Y les digo esto, it's better to know the rod than to remain with little prayer, es mejor conocer la vara que permanecer con poca oración, if that's what it takes. si eso es lo que es necesario. So, oh Lord, Así que, Señor, our hearts are open. nuestros corazones están abiertos. Our desires to know our hearts El deseo de conocer nuestro corazón is before thee, está delante de ti and there's no secret y no hay secreto that you do not see. que tú no ves. So drive out the things that consume us, Así que saca las cosas que nos consumen, that take the place of prayer in our temple, que in your toman temple, el lugar de la oración en tu templo and cleanse our heart from all that is vain and y earthly limpia nuestro corazón de todo aquello que es vano by y thy terrenal. power again, Tu poder and bring us nuevamente. back Y vuélvenos to the place of continual prayer. al lugar de una oración continua. And let us be willing to change, Que estemos dispuestos a to cambiar, prioritize de poner como prioridad God's temple el templo de before Dios all else. antes de cualquier otra cosa. Amen. Amén. Amen. Lord Amén. bless you. Dios les